hemos venido hablando de una serie que he titulado La vida sobrenatural en Cristo. Hoy la vamos a concluir, y la vida sobrenatural en Cristo tiene que ver con esa obra del Espíritu Santo que hace en el creyente, en el hijo y la hija de Dios. Y yo le pido que me acompañe a orar. Digamos que por los formatos de la reunión y por los tiempos no hemos abierto espacio para testimonios, pero yo me he verificado en estos 15 días cómo el Señor ha obrado en algunos y algunas. Simplemente hace un momento le preguntaba a Carito, allá aquella pequeñita mire, se está escondiendo así que no la vea nadie. ¿Cómo le fue el día que se predicó el tema del Espíritu, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo? Y me dijo, bueno, fui tocadas, pastor, y el Señor me llenó, palabras más, palabras menos, de mucho gozo, y fue una experiencia preciosa. Y empecé a hablar en otro idioma, en otras lenguas, y bueno, mucho tiene que ver con esto que hemos estado predicando, mis hermanos, porque tenemos dos, los cristianos: o saber las cosas intelectualmente solamente y aceptarlas, y qué bueno que lo hacemos porque es verdad, no podemos rechazar la verdad, pero no se trata de eso, se trata de experimentar, de vivir la vida que Dios nos ha dado. Y no es muy ambicioso el título de esta serie. Podemos vivir en esa dimensión, la vida sobrenatural en Cristo, la vida sobrenatural en Cristo. Sí, somos seres terrenales, aquí vivimos, hay complicaciones de vida, pero precisamente para eso necesitamos subir de nivel o vivir en otro nivel, perdónenme la expresión, en otra dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? ¿La cuarta dimensión? No, mis hermanos, es la dimensión del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gran bendición que nos das de congregarnos en tu nombre. Bendecimos, Señor, la presencia de tu persona en este lugar, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pedimos, Señor, que nos dirijas, que nos ilumines. Señor, esta palabra que compartimos y leeremos, Señor, sería palabra muerta si tú no la vivificas, si tú no la usas para tocarnos, para penetrar lo profundo de nuestro corazón. Y estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre de ti, sed de ti, sed de tu presencia en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, empezando por lo profundo de nuestro corazón. Oh Señor, a ti la honra y la gloria, pero ahora usa tu palabra y edifícanos. Pero precioso Espíritu Santo, haz tu obra, lo que quieras hacer con la iglesia, con todos nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Y el tema de hoy será lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese tema de la llenura del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, y son cosas que vamos aprendiendo a través del desarrollo de nuestra vida cristiana, a tratar de leer libros de la Biblia con la óptica esencial que el autor quiso dar. Y el evangelista Lucas, que escribe su evangelio y el libro de los Hechos, ve las cosas de una perspectiva espiritual, del Espíritu Santo. Aunque es Juan ciertamente el que nos da mucha descripción también de que vendrá el Espíritu Santo, de que Cristo Jesús fuese necesario que se fuere para enviar al Espíritu Santo, es Lucas quien más nos quiere inquietar y obviamente enseñar, impactar con el Pentecostés, es decir, la obra, la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces usted va a encontrar tanto en Lucas como en Hechos que no es en vano, todo lo contrario, una intención de Lucas cada vez que alude al Espíritu Santo. Y hay una expresión que él usa mucho tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos. Solamente para, digamos, como una introducción, vaya por favor rápido a Lucas capítulo número 4, Lucas 4, versículo número 1. Lucas 4, 1. Jesús lleno del Espíritu. Jesús lleno del Espíritu Santo. Son cosas que quiere llamar nuestra atención el evangelista Lucas, dejándonos entender qué implicaciones
¿qué cosas significa llenura o ser lleno del Espíritu Santo? Y lo refiere a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, acuérdese usted que Él nunca hizo ningún milagro, ninguna obra sobrenatural hasta que cumplió los 30 años de edad. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, enseguida en ese Evangelio de Lucas capítulo 4, el versículo número 18, nos comenta Lucas una implicación de que nuestro Señor esté lleno del Espíritu Santo, y dice el 18 y el 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús ha sido lleno del Espíritu. Y ahora Lucas dice, y aquí hay una implicación, Jesús mismo está diciendo, obviamente en cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué ha hecho el Espíritu? Lo ha ungido, lo ha llenado. A sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recuerdo, y omito nombres porque son personas. Mire, todos los testimonios que yo le he compartido son cosas que yo he vivido en carne propia, las he visto con mis ojos, las he experimentado. Podía aludir, y es válido y lo hacemos de vez en cuando, a testimonios de otros. Mira, aquí está una pareja de misioneros, y de hecho una triada de misioneros, que cuántas experiencias no nos pueden hablar que han tenido con el Espíritu Santo. Yo podría sentarme una tarde con ellos, a ver, pásenme 100 testimonios y yo se los compartiría, pero yo digo, no, voy a hablar de lo que yo he vivido. Y recuerdo que hace tiempo conocimos en la iglesia, en el contexto de iglesia, a una familia muy linda. Todavía se congregan aquí algunos miembros de esa familia, y un varón de esa familia pues ya había entregado su vida a Cristo, ya asistía con regularidad a la iglesia, su familia también. Y él entendía lo que era el Señor, había hecho su oración de fe, trataba de vivir una vida, digamos, cristiana, como se entiende en forma muy general. Pero un día, un miércoles por la noche, teníamos servicios a las 7 de la noche, y se empezó a ministrar sobre el Espíritu Santo. Simplemente se predicó, no me acuerdo de qué tema, y empezamos a orar. Y éramos un grupo de unas 30 personas a lo sumo. Y llega una mujer, lo toma de la mano a este varón y empieza a orar por él. Este varón, asistiendo a la iglesia, habiendo aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aún estaba atado con el problema del alcohol, y aún estaba atado con ciertas cosas. Alguien podría cuestionar, entonces no era salvo. No, yo creo que sí era salvo, pero todavía tenía sus luchas. Pero en ese momento ocurrió algo. El Espíritu Santo lo tocó, el Espíritu Santo lo llenó. El Espíritu Santo obró una obra tremenda, poderosa en este varón. Comenzó a obrar en lenguas. No lo quiero distraer con eso, porque a veces el tema de las lenguas causa confusión en algunos, y vamos a dejar que sea el Señor, ¿verdad? Y que lo lleven esa experiencia. Pero el punto central es la transformación. No son las lenguas era una evidencia de que estaba obrando algo y el Espíritu Santo, pero lo importante es el fruto de eso. A partir de ese día, ese hombre dejó el alcohol sin problema alguno, jamás se le volvió a antojar, y se convirtió en un tremendo evangelista, ganador de almas, y dedicó gran parte de sus recursos económicos para promover la evangelización de nuestra comunidad. ¿Por qué le comento esto? Porque yo quiero animarlo, ha sido mi énfasis en estos domingos, animarlo a que usted no deje de buscar la llenura del Espíritu Santo y se atreva a vivir una revolución espiritual en su vida. Pero pastor, yo ya lo he tenido la experiencia, sí, pero ¿cuánto tiempo hace que no la vuelves a tener? Que no la refrescas, que no es continua, que no es frecuente. Eso es lo que yo he intentado comunicarles en este domingo, y me da mucho gusto que a muchos de la congregación, desde hace 15 días que estamos en esto, he escuchado tantos testimonios tan hermosos. Hoy vamos a hablar entonces de qué implica ser lleno del Espíritu Santo. Hace años tuve la oportunidad de viajar, una de las ciudades que yo más quería conocer desde jovencito. Bueno, yo ya tenía el privilegio de conocer la ciudad más bonita del mundo, Uruapan, Michoacán, pero quería conocer otra ciudad. Ya hasta me compré un póster así grandote de la ciudad de Nueva York, ¿no? Ya saben. Y bueno, fuimos con mi esposa, viajamos. Me decepcionó ese viaje, no me gustó mucho. ¿Esto es Nueva York? Pues bueno, está bien, pasamos solo 4 días ahí.
Pero a los años después regresamos a Nueva York y fue una experiencia hermosísima. La pasamos bien lindo, disfrutamos cada calle, cada edificio, cada parque, cada alimento. Fue lindísimo ese viaje y hice una comparación. ¿Por qué el primer viaje no me fue tan bien y el segundo me fue muy bien? ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que en el segundo viaje tuvimos una guía turística, una persona que ahí vive, amiga nuestra, hermana en Cristo, hermana de una familia que se congrega aquí en la iglesia. Ella hizo la diferencia, porque nos llevaba a los lugares, mira, esto les va a gustar, y luego administraba nuestro tiempo, y miren este parque, y ahora en la tarde y en la mañana y al día siguiente. Fue un viaje bien bonito. La diferencia lo hizo un guía. Y pienso que en la vida cristiana algo similar es con la dirección del Espíritu Santo. Yo puedo vivir una vida como cristiano de alta moral, de obviamente valores, de guardar la palabra de Dios. Todo eso es excelente, eso es magnífico. De tener una comunión con Dios, de deleitarme en la palabra, de compartir el evangelio, de ser obediente en todas las prácticas espirituales que la palabra de Dios marca, congregarme, etcétera. Pero eso no significa que vive en la dimensión de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, como dicen las porras, se ve, se siente que el Espíritu está presente. Y vamos a hablar entonces, mis hermanos, qué implica y qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Porque miren, podemos viajar en esta vida con nuestras propias capacidades y recursos, o podemos hacerlo con los recursos que Dios nos ofrece y que claramente en su palabra están expresados. ¿Qué es una vida llena del Espíritu? Y usted sabe, siempre se lo digo, no me gusta mucho usar definiciones, pero hay conceptos que vale la pena registrar muy bien. ¿Qué es una vida llena del Espíritu? Yo diría que es una vida gobernada, dirigida, pero empoderada por el Espíritu de Dios. Una vida gobernada, dirigida, pero empoderada por el Espíritu de Dios. Escuche muy bien esta idea. Todo lo que el Padre tiene, esto es doctrina básica cristiana, fundamental. Y en esta frase se integran muy bien muchas cosas de lo que es la fe cristiana. Todo lo que el Padre tiene, nos lo quiere dar. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha tomado todo lo que el Padre tiene, que de hecho también es de Él, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que es del Padre es mío. Y Jesucristo lo ha adquirido y comprado para nosotros. Pero solo es a través del Espíritu Santo que nos llegan esas cosas. Lo voy a repetir. El Padre quiere compartirnos todas sus riquezas. Somos herederos, de hecho. Ahora, eso que el Padre nos quiere otorgar, se lo da al Hijo. Es del Hijo. Y el Hijo lo ha comprado, adquirido para dárnoslo a nosotros. Pero todo eso nos llega a través de la persona del Espíritu Santo. Esa es la importancia de conocer la doctrina del Espíritu, pero de vivir al Espíritu en nuestras vidas. Ahora que estuvimos en la pandemia o hemos estado, pues esas empresas de comprar en línea, ¿verdad? Amazon, ¿verdad? Tú comprabas a través de la línea, encargabas algún artículo. ¿Sí? Ese artículo llegaba de alguna manera la petición al fabricante. Hagan de cuenta que el fabricante es el Padre. Amazon administraba esa operación, ese conecte con el proveedor, y después Amazon, en esta ilustración trato de que Amazon ilustre de alguna manera a Cristo, pero Amazon no te envía el producto directamente, es la empresa, utiliza un tercero, ¿verdad? Utiliza FedEx, por ejemplo. Hagan de cuenta que en esta ilustración FedEx es el Espíritu Santo. Entonces no fue Amazon el que tocó mi puerta, fue FedEx y me entregó lo que se adquirió. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos entrega todos los favores y gracias que el Padre a través del Hijo nos quiere dar. Así es que
vamos a recordar a manera solamente de repaso, siguiente filmina por favor, algunas obras del Espíritu Santo, cosas que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en nosotros, desde el día en que nos entregamos a Cristo Jesús y nos ha llevado a través de un proceso progresivo, gradual. Obviamente nacemos del Espíritu, eso le llamamos regeneración, nacidos de nuevo, son obras que hemos estudiado mucho en la palabra del Señor, las hemos experimentado, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Somos propiedad de quién, mis hermanos? Somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos selló y ese sello, le aseguro, no se quita. Fuimos santificados, apartados para Dios, y nos lleva además en un proceso de santificación el Señor, de crecimiento, de madurez. Una obra del Espíritu Santo indispensable para avanzar en la vida cristiana es que la palabra ahora cobra vida. ¿Para cuántos cobra vida la palabra del Señor? Y no es un libro muerto, es un libro vivo, ¿verdad? Con el cual se tiene interacción y se siente obviamente su impacto, y obviamente hay victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Son obras del Espíritu Santo. Hablando de este punto, me gusta citar siempre pasajes como Romanos. Miren, busquen por favor Romanos capítulo número 8, versículos 13 y 14. Estamos recordando solamente algunas obras del Espíritu Santo. Romanos 8, 13 y 14. Porque si viven conforme a la carne, es decir, haciéndole caso siempre a nuestros malos deseos, y vaya que todavía los tenemos, pero esto dice el apóstol: si sigues consintiéndote en esos deseos pecaminosos que están en ti, entonces vas a morir. O sea, vas a matar la obra de Dios en tu vida. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Aquí hay una buena noticia, ¿no le parece? No es en nuestras fuerzas, hermanos. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo. Qué bueno que no ha llegado todavía a la reunión de hoy una hermana una persona que, ya le dije hermana, ¿verdad? Una persona que ya como cristiana, con evidencia de haber nacido de nuevo, etcétera, etcétera, fumaba todavía. Y no estoy condenando a los que fuman o toman o hacen otras cosas, eso no me corresponde a mí. Yo lo que quiero es tu libertad y tu deleite de la obra de Cristo Jesús en tu vida. Bueno, hasta que llegó el toque del Señor liberador, hasta que llegó una obra poderosa del Espíritu, ya dejó ese hábito, ¿sí? ¿Lo hizo en su fuerza humana? Le aseguro que ella le echaba muchas ganas, más como cristiana, ¿no? Porque uno se siente mal. O sea, el pecado molesta al cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El pecado ya nos lacera, nos lastima. Sáquese de aquí, ¿a poco no? Porque es terrible. Pero no es en la fuerza humana. Lo dice este pasaje claramente. Es en el poder ¿de quién? Del Espíritu. Por el Espíritu se pueden hacer morir las obras de la carne y viviremos. Versículo 14: todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Son algunas obras del Espíritu, ¿ok? Pongamos la siguiente filmina, por favor. Pero entonces, que es una vida llena del Espíritu, es una vida, como lo dije, gobernada, es una vida gobernada, dirigida y empoderada por el Espíritu Santo. Claro, la palabra empoderamiento ahora tiene una connotación sociopolítica muy curiosa, olvídese de eso, es impartir poder, de eso se trata. Es una vida empoderada por el Espíritu Santo. Pero también yo diría que una vida llena del Espíritu es esto: es cuando el Espíritu Santo no solamente reside en nosotros, porque desde el momento de la salvación tenemos al Espíritu Santo ya, somos templo del Espíritu Santo, toda vez que somos hijos e hijas de Dios, salvados, redimidos, pero no necesariamente, y fíjese que la vida práctica, o más bien la vida cotidiana de cualquiera de nosotros lo demuestra. Uno sabe cuando el Espíritu Santo no se te va a salir, vive en ti siempre, por la eternidad, como hijo y como hija de Dios. Pero eso no significa que yo esté lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu no solamente es residente, es presidente.
es gobernante y mejor aún es rey. ¿Cuántos dicen conmigo, esto se va poniendo un poquito bueno? ¿Cuántos están inquietando? ¿Estoy siendo eficaz con usted en esta mañana, mi hermano? Gracias al Señor. Y nos ayudan mucho, no solamente la doctrina bíblica, sino los testimonios bíblicos y, como he tratado de hacerlo yo, testimonios reales entre nosotros. Vamos a ver cómo la Biblia asocia la expresión lleno del Espíritu Santo y manifestaciones de esa llenura, según la Biblia. Entonces vamos a ver algunas manifestaciones del Espíritu. Siguiente, por favor, para que vayamos viendo, mira, esto es ser lleno del Espíritu. Y quiere el Señor inquietarnos, a nosotros, dice, caray, sí, yo lo he tenido, pero hace tiempo que ya no lo tengo. O sí, claro, lo experimento con frecuencia. O otro más diga, no, la verdad es que ni siquiera nunca lo he tenido. Entonces, manifestación de los dones espirituales es una evidencia de que soy lleno del Espíritu Santo. Miren cómo dice ese texto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ya revisamos mucho este pasaje en domingos pasados, ¿verdad? El día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El énfasis no son las lenguas. El énfasis es que soy lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo empezaron a manifestarse los dones espirituales, tema que revisamos la semana pasada. Y está además ahí en YouTube la lección, si usted la quiere repasar. Pero lo primero que yo quiero dejarle ver es que la Biblia claramente asocia la llenura del Espíritu Santo con manifestación de dones espirituales, porque a partir de ahí los apóstoles y los discípulos empezaron a ver las señales, milagros y maravillas de Dios que el Espíritu Santo hacía a través de todos ellos. Entonces registre esta idea. Una persona llena del Espíritu Santo está en la posibilidad de que los dones espirituales se manifiesten a través de él y de ella. Así es que en este momento yo le pregunto, ¿usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu no solamente sea residente, sino sea dirigente, gobernante de su vida, porque si es el caso, entonces prepárese, porque Dios lo va a empezar a usar, para que usted se anime a orar por enfermos y crea que pueden ser sanados, para que usted pueda con autoridad proclamar el Evangelio y ver que las personas se entregan a Cristo. O que quede esto solamente como historia antigua. Una historia linda, bonita, que está en un libro maravilloso que se llama Biblia que tiene impactos en algunas cosas del carácter, la moralidad, que bueno, eso es excelente. O le creemos al Señor que eso también es para nuestros tiempos, que el ser humano sigue igual o peor de perdido que antaño, y que la necesidad en el mundo es mayúscula, y que tú y yo seguimos siendo, en el plan redentor del Señor, un elemento estratégico fundamental para que Cristo Jesús siga salvando y liberando a las personas. Yo creo, mis hermanos, yo creo que esto sigue siendo vigente, y para ti y para mí. No es para el otro, no es para el evangelista popular, no es solamente para el misionero que se atreve a ir allende fronteras y rendir su vida a Cristo para predicar el evangelio a quienes no lo conocen. Es para todos nosotros. Manifestación de los dones espirituales es una evidencia, una expresión de ser lleno del Espíritu Santo. Otra más, siguiente por favor. Un gran deseo de compartir a Cristo, un gran deseo de compartir a Cristo con eficacia y con valentía. No responde a este ejercicio, pero ¿a cuánto se les facilita evangelizar a las personas, hablarles de Cristo? ¿Es natural para usted? Algunos, ¿verdad? A veces andamos portando, miren, hoy no lo traje, mi folletito evangelístico, como testimonio, para que vea que es complicado hablar de uno, ¿verdad? Pero simplemente ayer que fuimos a comer con mis hijas y mi esposa, ¿no? Haciendo una precelebración del Día del Amor y la Amistad. Bueno, en el restaurante donde comimos, pues usted sabe, el cubreboca y todo eso es complicado, ¿verdad? Pero
le dije a la señorita que nos atendió, le va a sonar raro, pero yo se lo dije con mucho gusto, con mucho gozo, le va a sonar raro, pero hoy en la mañana le pregunté a Dios que a quién le debo entregar este folleto. Es un mensaje de Dios para tu vida. Así de sencillo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que a algunos les cuesta trabajo. ¿Qué pasa? No, ¿qué van a decir de mí? Me voy a quemar, no sé qué decirles, si entrar en plática de qué versículo les voy a hablar, qué testimonio les voy a compartir. Pero una persona llena del Espíritu, ¿qué cree que le ocurre? Mire cómo dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Daremos testimonio de Cristo. ¿En dónde? En donde a Dios le plazca ponernos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Otro pasaje para apoyar esto se encuentra en Hechos 4:8-12. Siguiente, por favor. Hechos 8:4-12. Entonces Pedro, ¿cómo dice la palabra? Lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Acababan de orar por el paralítico que estaba en la puerta de la hermosa del templo. ¿Se acuerda de esa historia preciosa, maravillosa, emocionante? Pues mira, lo que me pides no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Lo estaban cuestionando a los apóstoles por haber hecho ese milagro, y dice el 10: sea notorio a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, por el nombre que es sobre todo nombre, a quien yo represento, está diciendo el apóstol Pedro, el que me envió a ser testigo de él, el que me llenó de su Espíritu Santo, para ya no tener miedo de hablar incluso ante gobernantes y dar testimonio de la realidad del poder del Señor. Bueno, por ese Jesús, por él, este hombre ex paralítico está en vuestra presencia sano. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene una declaración fundamental de doctrina cristiana: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Grábese ese versículo, por favor, porque es un arma poderosa en nuestro contexto cultural religioso mexicano. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué percibe usted aquí? ¿Recuerda días atrás cómo se había comportado Pedro? Negó a Jesús, se escondió, le corrió, no quería morir, había hecho una promesa que el viento se la llevó: maestro, yo voy a morir contigo si te atrapa. No, hombre, no sirvió para nada. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, miren, Pedro está y los apóstoles entre los hombres que ya crucificaron a Cristo Jesús. Pedro sabe que lo pueden prender al también y matar, pero no le importa. ¿Sabe por qué? Porque está lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Oh, yo quiero eso, yo anhelo eso, yo busco eso. Hay otra expresión del Espíritu Santo. Acabo de decir, un gran deseo de compartir a Cristo con eficacia y valentía. Y Hechos 4:31, siguiente filmina, por favor. Hechos 4:31. Estoy hablando de que una persona llena del Espíritu habla con valentía, con eficacia, la palabra del Señor, da testimonio. Si le da pena, se la aguanta y la supera. Si le da miedo, igualmente lo supera. No, a veces no mide circunstancias. Se parece o hace aquel consejo que Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo cuando Pablo ya se está despidiendo, ahí en 2 de Corintios, 2 de Timoteo capítulo 4, y le dice: Pablo, tú predica a tiempo y a destiempo, tú siempre comparte el evangelio. ¿No le parece que a veces nos hemos vuelto un poco, demasiado condescendientes
en ciertos contextos, así como para no inquietar, no es el momento, ¿verdad que sí? Claro, yo sé que necesitamos la dirección del Espíritu, hay que ser sabios y prudentes, pero mi amado, mi amada, cuando usted los tenga enfrente y si Dios le dice hable, habla y comparte a Cristo Jesús. Pero Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían después de haber sido llenos del Espíritu? Hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, una expresión de que soy lleno del Espíritu Santo es que a través de mi vida los dones espirituales se van a empezar a manifestar. Segundo, que voy a hablar con eficacia, con denuedo, sin temor, la palabra del Señor. Voy a compartir el Evangelio, voy a ser testigo de Cristo. Una bien importante. La siguiente, por favor. Una persona llena del Espíritu Santo incluso puede dar la vida por su Señor. No, que la dé mi comadre, ¿no? O como aquel chiste, ay, vieja, y te hablan. Una persona, mi hermano Roberto, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, puede incluso dar la vida por Jesús. ¿Cuántos dicen? No, ¿qué pasó, pastor? Esto estaba muy bonito, no se ha llevado. Hechos 7, 54, 55 y 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Están cuestionando a un hombre llamado Esteban, de quien dice el capítulo 6 de Hechos, era lleno del Espíritu Santo. Está siendo confrontado con la fe que se está predicando, el Evangelio. Se enfurecían en sus corazones. Mire, si no estaban enojados contra él, los gobernantes, los líderes de aquel tiempo. ¿Usted se ha enojado tanto en alguna vez en su vida que cruje los dientes? ¿De veras? Enojadísimos. Pero Esteban, ¿qué refiere el texto? Esteban, a ver, dígalo en voz alta. Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora avance hasta el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, falleció. Hay una gran valentía cuando se confronta la fe cristiana y estás contra los poderes de este mundo más grandes, que sabes te pueden quitar la vida. ¿Cómo respondes como Esteban? Solo lleno del Espíritu Santo. No encontraré otra manera. Otra, siguiente filmina. Vivir llenos de gozo. Esa expresión, dice Hechos 13:52, otra expresión de vivir lleno del Espíritu. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Y un varón de la ciudad, de la comunidad, empieza a compartir la palabra de Dios en una institución académica bien importante aquí en la ciudad de Toluca. Sin reservas, predica la palabra a los compañeros, etcétera, etcétera. Y se empieza a convertir uno, y se convierte otro, y se convierte otro, y se convierte otro. Y que lo corren del trabajo, y que corren al primer convertido, y al segundo convertido, y al tercer convertido. Se quedaron sin chamba. Y esas 4 personas, o al menos 3 de ellas, sus proyectos de vida tenían que ver con desarrollarse en esa empresa. O sea, sueños se esfumaron, proyectos se desaparecieron. Y usted pensaría, si los entrevistase, ¿y cómo se siente? ¿Saben cómo estaban? Llenos de gozo. Esto es una locura. Llenos de gozo. Les había sido arrebatado su sueño terrenal, que quizá los llevaría a la prosperidad económica soñada. Pero se les acabó todo en un momento. Pero tenían al Espíritu de Dios morando en su corazón y estaban llenos de gozo, porque es una expresión de la llenura del Espíritu de Dios. Por cierto, entre esos varones estaba su servidor. Llenos de gozo. Una
Una bien importante, siguiente, autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Acerca de Pablo, dice Hechos 13:8 en adelante. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Era un brujo, pues, un hechicero, procurando apartar de la fe al procónsul. Estaba Pablo predicándole a un procónsul, el procónsul estaba atento, Pablo estaba siendo eficaz en su labor, y este metiche empieza ya a distraer las cosas y a desviar la atención para que no creyera a quien Pablo le está predicando. Entonces, ¿usted cree que Saulo se iba a quedar así como el chinito nomás mirando? No, Pablo estaba, dice el texto, entonces Saulo también es Pablo, lleno del Espíritu, fijó en él los ojos y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, andando alrededor, buscaba a quien le condujese este pobre hombre de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esto es bien interesante, porque la doctrina del Señor no solamente es conocimiento intelectual, la doctrina del Señor es una vivencia, es una experiencia que implica la llenura del Espíritu Santo. Los noté muy serios, mis hermanos. Autoridad espiritual: hollar serpientes y escorpiones. Eso fue lo que dijo el Señor cuando dio autoridad a aquellos 70. Yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Recuerdo hace algún tiempo, fue una época muy bonita que vivimos en la iglesia, y por alguna razón llegó una racha de endemoniados a la congregación. ¿Habrá alguno aquí, por cierto? Levante la mano. No, no es cierto. Y eran frecuentes las liberaciones, y había gente que se espantaba de eso, pero había un grupo en esa iglesia que se ponían bien felices y bien contentos. Es como si fueran a meterse a jugar fútbol, a divertirse. Digo, entienda la ilustración, ¿verdad? Pero había autoridad espiritual, porque sabían, y eran jovencitos, sabían que tenían la autoridad del Espíritu para atar y reprender demonios y liberar al cautivo. Y fue emocionante, fue hermoso. Luego les platico historias a algunas personas. La primera vez que le platiqué a mis hijas, incluso ellas también ¿cómo es posible? Cuando intentamos quemar unos elfos, fuimos a visitar a una familia para predicar el evangelio, y lo primero que ves es la casa saturada de elfos y esos muñecos feos, que créanme, son representaciones reales de demonios. Cientos de muñequitos por todos lados. Señora, ¿cómo es posible? Así, ya le explico. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a empezar limpiando la casa de esto. ¿De veras? Sí, usted se va a sentir mucho mejor. Pues ándele, pues, vamos con costales. Llenamos 2 costales de esos terribles muñecos, y fuimos ahí a un baldío y le echamos, no me acuerdo que fue, alcohol o algo, y no prendían esas cosas. A ver, no, yo creo que algo está pasando aquí. Y bueno, y volvíamos, finalmente prendió aquello después de mucho tiempo. Y bueno, nos hicimos a un lado de la fogata, la persona que me acompañó, estábamos viendo la fogata, ¿y qué cree que pasó? Ya teníamos unos elfos al lado. Qué chistosos, se nos cayeron. No, pues todo lo pusimos allá, pues recógelos, vamos otra vez, vamos a ponerlos aquí a la piara de favor, que se quemen. Y orando, ¿verdad? Y otra vez para atrás. ¿Qué cree que pasó? No lo estoy cuenteando, son experiencias que he vivido. Estaban otra vez aquí los muñequitos estos. Es operación de demonios. ¿Usted cree que nos dio miedo? No, hombre, estábamos llenos de gozo, porque sabemos que teníamos autoridad espiritual, no la nuestra. Pues ¿qué le duramos a Satanás en la carne? La autoridad del Espíritu Santo, porque una persona llena del Espíritu Santo tiene autoridad espiritual, mi amado, mi amada. Llenos del Espíritu Santo implica tener autoridad espiritual. Pero ¿cómo pues es todo esto? Yo me la podía pasar aquí hablándole de más citas bíblicas, de más testimonios, pero vayamos a esto. Bueno, ¿y cómo va a pasar esto en mi vida? ¿Cómo va a ocurrir? Y créame que no es complicado. No lo
Solo voy a dar dos sencillos consejos. Lo primero es creerlo. Creerlo. Esto es para mí, soy hijo de Dios. ¿Qué soy hijo de segunda? Dios no hace acepción de personas y nos ama a todos por igual. Murió por todos en la cruz, ¿no es cierto? Y para cada uno tiene un destino, pero Él quiere que todos seamos llenos de su Espíritu Santo. Lo primero es creerlo. Y la fe viene por oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Y ha sido mi intención durante estos domingos que usted esté saturándose de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Tendrá algunas inquietudes, algunas dudas, resuélvalas con el Señor. Vuelva a leer los textos, medítelos, órelos, pero esto es para nosotros. Gálatas 3, 2 y 5. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: yo entiendo que hay una interpretación acerca de esto, habla de salvación. Pero si usted ve ciertas partes de la Biblia con ojos pentecostales, usted le va a tomar otra óptica. Mire cómo dice Gálatas 3:2 en primer lugar: esto solo quiero saber de ustedes, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por haber guardado la ley o lo recibieron solo porque escucharon y creyeron? ¿Cuál es la respuesta? Preguntas retóricas, ¿verdad? Que ya sabemos las respuestas. Otra vez, Gálatas, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por haber guardado las horas de la ley, por obediencia? ¿O porque simplemente oyeron y creyeron? ¿Verdad? El oír viene la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y claro, repito, créame que me esfuerzo en prepararme doctrinalmente y sé que el tema central que está confrontando Pablo es la salvación por la fe, por las obras. Lo sé. Y quien sigue esa línea de interpretación concluirá: aquí se refiere a cuando se recibe el Espíritu en la salvación. Yo tengo mis dudas, porque lo que dice el versículo siguiente me deja más bien ver que hay una dotación particular del Espíritu al que es salvo. Versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, no necesariamente cuando eres salvo verás maravillas. Ocurrirá la maravilla de la salvación, del perdón de pecados, de la regeneración. Eso es glorioso, pero aquí habla de ver maravillas. Y cuando usted vea maravillas, sobre todo en el Nuevo Testamento, siempre conéctolas con otras partes del Nuevo Testamento donde dice milagros, señales y maravillas, y todas están asociadas a una expresión del poder del Espíritu de Dios, o la mayoría de ellas. ¿Me estoy explicando en esta mañana, mis amados? Entonces le dice Pablo a los Gálatas: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o simplemente porque creen? Primera condición, creerlo. Esto es para mí. Esto es parte de los regalos que Dios me quiere dar. Y además vivimos en un mundo donde necesita Dios muchos testigos. Y yo levanto la mano porque quiero serlo. Pero no quiero ir a la guerra sin fusil. Quiero ir con el mejor armamento. Y ese armamento es el Espíritu de Dios. O más bien, a través del Espíritu de Dios viene ello. Entonces, primer consejo: creerlo, mis hermanos. Creerlo. ¿Cómo creíste en Cristo Jesús? ¿Cómo lo aceptaste como Señor de tu vida? Cuando alguien te habló y supiste quién era Él y te lo presentaron y creíste. ¿Y eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Levante la mano los hijos de Dios, por favor. Los salvos, los que si este día mueren, Dios no lo quiera, se van al cielo. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito y porque hay una obra del Espíritu en mí que me hace tener la certeza de que es verdad. De la misma manera, la suministración del Espíritu para ser lleno del Espíritu es o comienza con creerlo, mis hermanos. Así de sencillo. Esto es para mí. Y lo segundo, y solo son dos consejos, lo segundo también es no tan sencillo entenderlo, pero llevarlo a cabo, quién sabe. Y quizás para algunos la respuesta venga hoy en este asunto: entregar al Espíritu de Dios todo el gobierno de mi ser. Todo el gobierno de mi ser. Residente o presidente, ojo,
aunque el Espíritu mora en el creyente, no necesariamente nos está gobernando. Y esto es bíblicamente sustentado y la experiencia vaya que lo demuestra todos los días. Pero yo estoy segurísimo que tú no te conformas con lo que has vivido hasta el día de hoy que Dios te ha dado, que tú quieres más. Quieres ser lleno del Espíritu de Dios, quieres moverte en esa dimensión sobrenatural que la Biblia dice y el testimonio de tantos demuestra que yo puedo tener. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Y vamos a concluir este domingo haciendo un ejercicio. Y vamos a tener un tiempo para ministrar y para orar. Hay 7 áreas de la vida, la última por favor, 7 áreas de la vida en donde normalmente nos desenvolvemos: nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo, y las cosas en las cuales estamos involucrados: el matrimonio, los hijos, las finanzas, las relaciones interpersonales. Y lo que yo te quiero invitar a hacer es que en este momento entregues el gobierno de todas esas cosas al Espíritu de Dios. Se lo entregues a Dios en 2 sentidos. Uno, deja de pelear, deja de luchar. Ya tus fuerzas a lo mejor no te han llevado muy lejos, o tus argumentos, tus criterios, tus experiencias del pasado. Rinde todo eso al Señor hoy. Y en el otro sentido es de que hemos, para generalizar, rebeldes. Sabemos lo que Dios ha pedido, sabemos lo que Dios quiere y no acabo de entregarlo a Dios. La única manera de ser gobernado, dirigido, empoderado por el Espíritu Santo es cuando la misma palabra o la expresión lo refiere, ¿verdad? Lleno. ¿Y lleno qué es? Lleno. Todo el mundo sabe cuando algo está lleno o no lo está. Así es que vamos a orar, ¿le parece?